¿Y si te dijera que piense y hágase rico no trata realmente de dinero? Lo que estás buscando ahí fuera, más ingresos, libertad, reconocimiento, no va a llegar mientras sigas ignorando lo que está pasando aquí dentro. Dentro de tu mente. Dentro de tu espíritu. Porque el verdadero secreto que Napoleón Hill dejó entre líneas no se encuentra en ninguna cuenta bancaria, sino en lo que crees sobre ti mismo cuando nadie te ve. En los próximos minutos te voy a revelar lo que muy pocos se atreven a decir, cuál es la verdadera esencia del pensamiento de Hill, qué parte no entendemos la mayoría, y cómo usarla de forma práctica. Y además, voy a entrelazar las voces de dos gigantes que siguieron el mismo camino, Jim Rohn y Wallace Wattles. No para adornar, sino para que entiendas que hay una corriente que lo cambia todo, y que comienza en ti. Si alguna vez has sentido que haces de todo y nada funciona, si te has preguntado por qué otros lo logran y tú no, aunque lo deseas con todo tu corazón, este video es para ti. Suscríbete si algo en tu interior te dice que este mensaje va a removerte por dentro. Porque al hacerlo, no solo te unirás a esta comunidad, también estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy se sienten perdidas. Y quédate hasta el final, porque ahí es donde te compartiré el puente mental que une el pensamiento con la riqueza, pero desde un lugar que nadie te enseñó en la escuela. Y créeme, cuando lo veas, no vas a volver a pensar igual. Es ahora. El éxito no está allá afuera. Está en ti. Cuerpo parte 1. El falso enfoque de pensar en hacerse rico. La mayoría de la gente leyó el título Piense y hágase rico y se quedó con la segunda parte. Hágase rico. Punto. Lo que importa es el dinero, pensaron. Las casas, los autos, el éxito, los lujos. Algunos incluso lo leyeron con el ceño fruncido, como si fuera una promesa tramposa. Otros se llenaron de esperanza. Pero muy pocos, muy pocos, entendieron que la parte más poderosa no era hágase rico, sino piense. Porque el acto de pensar, de elegir tus pensamientos con intención, no es lo que la mayoría cree. Pensar no es preocuparse. Pensar no es repetir mantras vacíos mientras la mente se llena de dudas. Pensar, como lo define Hill, es moldear tu realidad desde la raíz, la convicción profunda de que tú puedes crear. Pero nadie nos enseñó eso. Nos entrenaron desde chicos a esperar, a obedecer, a seguir fórmulas ajenas. Pensar, lo que se dice pensar, nos lo limitaron. Nos dijeron que creer, cómo sentirnos, a quién escuchar. Y entonces llegamos al libro como quien encuentra un mapa, pero sin saber cómo leerlo. Napoleón Hill no escribió un recetario. Escribió una radiografía del alma de quienes lograron algo grandioso, y en todos ellos encontró un patrón, una certeza invisible, una actitud interna, una energía que precedía a la acción. Y eso es lo que nadie te dice. El libro no se trata de hacerte rico en términos financieros, se trata de volverte rico por dentro. De sentir que mereces, de pensar con enfoque, de sostener una visión incluso cuando todo alrededor grita lo contrario. ¿Te ha pasado? ¿Has querido algo con fuerza, pero al mismo tiempo pensabas que no era para ti? Esa contradicción te sabotea. Porque Hill lo dice claro, el deseo ardiente es solo el inicio. Pero sin fe, sin persistencia mental, sin una autoimagen fuerte, ese deseo muere ahogado por tus propios pensamientos de duda. Y aquí es donde entra la confusión. Muchos creen que pensar en hacerse rico es imaginarse con 1.000.000 de euros en la cuenta. Pero eso no es pensar. Eso es fantasear. Pensar, como lo hacía Edison, como lo hacía Ford, como lo hacía Carnegie, era visualizar con fe, sí, pero también con acción, con enfoque, con disciplina interna. Pensar es seleccionar qué creencia vas a instalar dentro de ti y repetirla hasta que se vuelva carne. Jim Rohn lo decía con esa sabiduría calma que lo caracterizaba, el éxito no se persigue. Se atrae por la persona en la que te conviertes. ¿Te das cuenta del paralelismo? Hill lo dijo antes, el éxito llega a quienes lo piensan con claridad y lo viven con propósito. No se trata del coche, ni de la casa, ni del número mágico. Se trata de quien está siendo. Por eso, esta primera parte de nuestro viaje es una llamada urgente a replantearte desde dónde estás deseando. ¿Es desde la carencia o desde la fe? ¿Estás deseando porque te falta o porque sabes que puedes crearlo? Comenta si alguna vez sentiste esa brecha entre lo que querías y lo que creías posible. Porque ahí,
Justo ahí es donde se decide tu destino. Y no te vayas, porque lo que viene ahora es aún más potente. Vamos a hablar del verdadero enemigo del pensamiento creador. Esa voz que no te deja avanzar, que parece tuya pero no lo es. ¿Quieres descubrirla? Cuerpo parte 2. El enemigo silencioso, la voz que sabotea tu riqueza. Hay una voz. Silenciosa, pero constante. No grita, susurra. Y te conoce muy bien. Porque vive contigo desde que tienes memoria. Es esa voz que aparece justo cuando estás por hacer algo grande. Cuando te planteas lanzar ese proyecto, pedir ese ascenso, invertir en ti, hablarle a esa persona, decirle sí a tu sueño. Ahí está. ¿Y si te sale mal? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no es para ti? ¿Y si te estás creyendo algo que no eres? Y ahí, retrocedes. Porque esa voz no suena como un enemigo. Suena como tú. Pero no es tuya. Fue instalada. Desde chico. Desde las frases inocentes de no te creas tanto, mejor estudia algo seguro, la vida es sacrificio, los ricos son malos, hay que conformarse, la plata no crece en los árboles. Y tú lo escuchaste. Lo absorbiste. Y sin darte cuenta, fuiste instalando un antivirus interno contra tu propia grandeza. Napoleón Hill lo sabía. Lo dijo con todas las letras. El miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo a la pobreza, son los verdaderos ladrones de tus sueños. No el gobierno. No tu jefe. No tu pareja. El miedo. Esa programación oculta que opera como un software invisible. Hill hablaba de la autosugestión como herramienta. ¿Pero qué es eso, realmente? Es la reprogramación diaria, constante, insistente, de tu propia mente. Es decirte a ti mismo, todos los días, con firmeza. Esto sí es para mí. Mi sueño tiene permiso. No importa si antes fallé. Hoy vuelvo a elegir. Pero la voz saboteadora no se rinde fácil. Vuelve disfrazada. A veces, incluso, se pone el traje de realismo. Sé razonable, te dice. Y si mejor esperas un poco más, te susurra. Y tú lo llamas prudencia. Pero no es prudencia. Es miedo camuflado. Jim Rohn decía algo brutal. Si no programas tu mente, alguien más lo hará por ti. Y Wattles, desde la ciencia de hacerse rico, lo resumía así: debes formar una imagen clara y definida de lo que deseas, y mantenerla con fe firme, propósito constante y gratitud. O sea, no basta con desear. Hay que desear con estructura mental, con intención, con energía. Y aquí te dejo algo práctico. La próxima vez que esa voz interna aparezca, hazle una sola pregunta. ¿Esto me expande o me contrae? Si te contrae, no eres tú. Es tu vieja versión hablando. La que está muriendo. La que no tiene cabida en tu futuro. Déjame un comentario si alguna vez sentiste que estabas a punto de avanzar, y esa voz interna te frenó. Cuéntame qué te dijo. Porque a veces, compartirlo ya es empezar a soltarlo. Y ahora viene algo clave. Ya entendimos el poder del pensamiento y desenmascaramos al saboteador interno. Pero ¿cómo se transforma eso en acción concreta? ¿Cómo pasamos del deseo a la manifestación real? Aquí es donde entra la llave maestra de Hill. Y te la cuento en la siguiente parte. ¿Seguimos? Cuerpo parte 3. La llave maestra, decisión y acción con propósito. Una idea sin acción es solo aire. Una emoción sin dirección se convierte en ansiedad. Un deseo sin decisión es apenas una fantasía. Y aquí es donde la mayoría se queda atascada. Visualizan, sueñan, se entusiasman, repiten afirmaciones, pero no actúan. Y si actúan, lo hacen con miedo, con duda, como pidiendo permiso. Napoleón Hill lo deja claro: la indecisión es el germen del miedo. La decisión clara es el primer paso hacia el poder. Piénsalo. ¿Cuántas veces supiste que querías, pero no lo dijiste en voz alta? ¿Cuántas veces te imaginaste viviendo de eso que amas, pero no diste el primer paso porque no era el momento? ¿Cuántas veces te mentiste con excusas sofisticadas: cuando tenga más tiempo, cuando junte dinero, cuando todo esté perfecto? ¿Y sabes qué? Nunca todo está perfecto. La perfección es el disfraz más elegante del miedo.
Hill estudió a personas que construyeron imperios sin nada, que actuaron con fe en medio de la incertidumbre, porque sabían algo que tú y yo también podemos entender: la acción firme crea realidad. No necesitas saber todo, solo necesitas decidir y moverte. Jim Rohn lo decía sin rodeos: la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Y ese puente se construye cada día con pequeños actos de coherencia. ¿Quieres abundancia? Entonces cuida lo que piensas cuando pagas algo. ¿Quieres libertad? Entonces observa cómo hablas de tu tiempo. ¿Quieres éxito? Entonces empieza a actuar como si ya lo merecieras. Wattles, por su parte, agrega una joya que se conecta con esto. Haz cada día todas las cosas que puedes hacer en ese día. Hazlas con propósito, con precisión, con amor. Eso es acción con propósito. No correr como loco. No hacer por hacer. Hacer con dirección. Y desde una emoción elevada. Porque aquí va otra verdad incómoda. Muchas personas actúan, sí, pero lo hacen desde la ansiedad. Desde la urgencia. Desde la desesperación de tengo que lograrlo o valgo menos. Y eso, se nota. La vida no responde a la acción desesperada. Responde a la acción con certeza. Como el arquero que lanza la flecha sabiendo que va a dar en el blanco, aunque todavía no lo ve. Así que quiero dejarte algo claro. No esperes a estar listo. Decide que ya lo estás. Y actúa desde ese lugar. Aunque tiemble la voz. Aunque sientas miedo. Porque ese temblor es la señal de que estás rompiendo un patrón viejo. Déjame en los comentarios una sola decisión que estás dispuesto a tomar hoy. 1. No importa si es pequeña. Decidir es declarar que estás vivo. Y que el éxito ya no es un deseo vago. Es un camino en el que acabas de dar otro paso. ¿Quieres saber cómo sostener esta nueva mentalidad cuando lleguen los días difíciles? En la siguiente parte te muestro cómo mantener la fe encendida incluso cuando todo parece ir en contra. Porque ahí es donde se prueba el verdadero creador. Cuerpo parte 4. La fe como músculo. Cómo sostener tu visión en la tormenta. Ahora escúchame bien. Todo el mundo tiene fe cuando todo va bien. Cuando el cliente dice que sí, cuando los números suben, cuando el cuerpo responde, cuando las cosas fluyen. Ahí, cualquiera cree. Pero el verdadero creador, el que realmente se hace rico, por dentro y por fuera, es el que sostiene su visión cuando la cuenta está en cero. Cuando le dicen que no. Cuando las puertas se cierran. Cuando se siente solo. Ese es el momento en que la mayoría duda. Abandona. Vuelve a lo seguro. Pero justo ahí es donde Hill te diría que estás más cerca de lo que sueñas. Él lo vivió. Antes de escribir su libro, estuvo arruinado, desesperado, destrozado por dentro. Y en ese punto oscuro, cuando ya no quedaba motivación, le quedó solo una cosa: la fe. Y no hablo de una fe mística o religiosa, aunque puedes llamarla como quieras. Hablo de una certeza. Una convicción de que la idea que llevas dentro es más real que las circunstancias externas. Porque las circunstancias cambian. Pero tu visión, si es auténtica, no. Wattles decía: mantén tu imagen mental con fe constante, y el universo entero se moverá para traértela. Pero esa imagen mental no es algo que se piensa una vez al mes. Es un acto diario. Es una decisión. Es como el músculo del cuerpo: si no lo entrenas, se debilita. Y aquí entra otro detalle brutal. Tu entorno no va a ayudarte. Tus amigos de siempre quizás no lo entiendan. Tu familia va a preocuparse. Van a decirte: baja un cambio, no es tan fácil, ya estás grande para eso. Y ahí, la tentación será retroceder. Acomodarte. Encajar. Pero tú no viniste a encajar. Viniste a crear. Jim Rohn lo decía así. No pidas que las cosas sean más fáciles. Pide tu ser más fuerte. Y ser más fuerte es seguir construyendo tu visión incluso cuando no hay evidencia de que funcione. Es levantarte aunque ayer no salió. Es sonreír al rechazo porque sabes que no es un no para siempre. ¿Te ha pasado de sentirte solo en tu camino? ¿De pensar que quizás estás loco por soñar tan en grande? Te lo digo como hermano de camino. Eso es buena señal.
Solo los que rompen la matriz del promedio sienten ese vértigo. El resto sigue dormido. Y tú ya despertaste. Ahora toca sostener. No con fuerza bruta, sino con fe elegante, con claridad interna, con foco emocional. En la próxima parte te voy a mostrar cómo convertir esa fe en una estrategia práctica diaria. Porque soñar está bien, pero vivir desde tu visión, eso es otra liga. Y tú estás listo para jugarla. Cuerpo, parte 5. Rituales de poder. Cómo entrenar tu mente para la riqueza verdadera. Una mente sin entrenamiento es como un caballo salvaje. Fuerte, veloz, pero impredecible. Puede llevarte lejos, sí. O puede tirarte al suelo antes de llegar. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Quieren resultados nuevos con pensamientos viejos. Quieren riqueza sin entrenar su forma de pensar. Y eso es como querer tocar el piano sin ensayar ni una nota. ¿Sabes cuál es la diferencia real entre quien crea una vida de abundancia y quien se queda atrapado en la queja? Los rituales. Las pequeñas acciones diarias que reprograman el subconsciente. La gente rica, por dentro y por fuera, no es más inteligente. Es más intencional. Napoleón Hill hablaba de la repetición consciente. Jim Rohn hablaba de la filosofía personal aplicada cada día. Wattles hablaba de acciones eficientes hechas con propósito. Todos dicen lo mismo con palabras distintas. La mente se entrena. Y si no la entrenas tú, la entrenará el miedo. Así que quiero darte algo práctico. Rituales. Pequeños, pero poderosos. Al despertar, no agarres el móvil. Agarra tu visión. Escríbela. En voz alta. A tu manera. Hoy es un día próspero. Hoy camino hacia mi visión. Hoy todo colabora para mi éxito. Aunque no lo sientas. Aunque te parezca absurdo. Es justo ahí cuando más efecto tiene. Luego, haz algo físico. Activa tu cuerpo. Porque un cuerpo despierto arrastra a la mente dormida. 5 minutos de movimiento, estiramiento, respiración profunda. Y ya estás en otro estado. Después, elige 3 acciones alineadas con tu visión. Solo 3. No hace falta llenar la agenda. Hace falta llenar de intención tu energía. Y al final del día, antes de dormir, repasa tus avances. No tus errores. No tus pendientes. Tus avances. Entrena a tu mente a registrar victoria, no fracaso. Eso hace la diferencia. Esa repetición, ese enfoque, ese respeto por tu propia grandeza. Te saca del ruido. Y te pone en camino. Jim Rohn lo decía así. La vida no mejora por casualidad. Mejora por cambio. Y el cambio comienza con un ritual. Con un sí pequeño, sostenido en el tiempo. Déjame en los comentarios si estás dispuesto a probar esto por 7 días. Solo 7. Y luego me cuentas cómo te sentiste. Porque en la siguiente parte, vamos a cruzar una frontera. La del merecimiento. Esa que parece invisible, pero que limita más que cualquier deuda, edad o situación externa. Y te lo advierto. Es intensa. Pero si cruzas ese umbral, no hay vuelta atrás. ¿Lo hacemos juntos? Cuerpo, parte 6. El merecimiento, la frontera invisible entre tú y tu riqueza. Aquí está el punto ciego. El muro silencioso. El freno que nadie ve, pero que está en casi todos. ¿Realmente crees que lo mereces? No me digas sí tan rápido. Pregúntatelo de verdad. Cuando piensas en tener más dinero, más éxito, más impacto, más libertad, ¿sientes paz o sientes tensión? ¿Sientes expansión o culpa? ¿Te iluminas o te saboteas? Porque aquí está el meollo de todo. Puedes leer 100 libros, hacer todos los cursos, repetir todas las afirmaciones. Pero si en tu núcleo emocional hay una creencia de que eso no es para ti, vas a destruir lo que construyas. Sin darte cuenta. Con decisiones tontas. Con demoras. Con autosabotajes disfrazados de prudencia.
Napoleón Hill lo sabía. Por eso, antes de hablar de dinero, habló de deseo, de fe, de creencias. Porque entendía que nadie supera su propio concepto de sí mismo. Y el problema es que muchos tenemos un concepto prestado. Lo que nos dijeron que valíamos. Lo que aprendimos en casa. Lo que nos repitieron con frases que parecían chistes. Con esa cara no vas a llegar lejos. Ojalá, pero eso es para los ricos. No se puede tener todo en la vida. Y sin quererlo, lo grabamos. Y empezamos a vivir no desde la fe, sino desde la duda. Desde la culpa de querer más. Desde la trampa emocional del ¿y quién soy yo para eso? Mira, la mayoría de la gente pobre espiritualmente no lo es por falta de oportunidades. Lo es por exceso de justificaciones. Justificaciones para no brillar. Para no sobresalir. Para no creerse valioso. Y eso, se nota. En el cuerpo. En la voz. En cómo cobran. En cómo se presentan. En cómo piden perdón por existir. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que cuando te va bien, algo dentro de ti se incomoda? Como si estuvieras haciendo trampa. Ahí es donde entra el trabajo profundo. El del merecimiento. Y no se trata de creerte superior. Se trata de entender que la vida no te premia por sufrir. Te premia por permitir. Wattles lo deja clarísimo en La ciencia de hacerse rico. No es egoísta desear vivir con abundancia. Es tu derecho. Y Jim Rohn lo traduce con sabiduría práctica. El dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son. Entonces, ¿por qué no convertirte en alguien tan grande por dentro, que el dinero solo sea una herramienta más para servir, expandir y disfrutar? Eso es merecer. Saber que no tienes que ganarte el derecho a soñar en grande. Ya lo tienes. Solo por existir. Solo por estar aquí. Pero claro, decirlo es fácil. ¿Cómo se instala de verdad esa creencia de merecimiento? ¿Cómo se reprograma ese chip interno de yo no puedo? En la siguiente parte te muestro el proceso exacto para hacerlo. No con magia. Con intención y práctica. Como un músculo del alma. ¿Te animas a cruzar esa línea? Cuerpo, parte 7. Reprogramarte para merecer, el entrenamiento invisible que lo cambia todo. Reprogramarte no es repetir yo puedo frente al espejo hasta llorar. Eso es un buen comienzo, sí, pero no basta. Reprogramarte es desinstalar una narrativa vieja y escribir una nueva desde el alma. Es reconstruir tu identidad desde el amor propio, no desde la carencia. Es dejar de vivir como quien espera que le vaya bien. Y empezar a vivir como quien sabe que ya lo es. ¿Te das cuenta de la diferencia? No se trata de hacer más. Se trata de ser diferente. Y ese ser se entrena. ¿Quieres saber cómo? Te lo cuento, sin vueltas. La clave está en 3 actos internos que debes repetir cada día. No una vez. Cada día. Como quien riega una planta. Como quien afina un instrumento. El primero, hablarte con intención. El lenguaje que usas contigo moldea tu mundo. Cuando dices soy un desastre, tu cerebro lo registra como una orden. Cuando dices esto es difícil, tu sistema nervioso se tensa. Pero si cada mañana te dices, hoy merezco lo bueno. Estoy preparado para recibir. No tengo que demostrar nada, solo tengo que ser yo. Tu biología cambia. Tu energía cambia. Tu actitud cambia. Y la vida, créeme, responde. El segundo acto, visualiza desde la emoción, no desde la necesidad. No veas el auto, la casa, el dinero como si los desearas con desesperación. Vívelos por dentro. Siéntelos. Camina como si ya lo tuvieras. Habla como si tu visión fuera tu realidad. No desde la mentira, sino desde la confianza. No es fingir. Es expandirte hacia lo que ya está disponible para ti en un plano más alto. Y el tercero, que es el más poderoso, haz una acción diaria que reafirme tu identidad de éxito. Puede ser enviar ese mail que postergas. Cobrar con firmeza por tu trabajo. Decir que no a lo que ya no va contigo. Invertir en ti aunque de miedo. Lo que sea, pero hazlo desde tu yo futuro.
¿Y sabes qué es lo más loco? Que cuanto más actúas desde el merecimiento, más empiezas a atraer cosas que antes te parecían de otro mundo. Porque tu mundo interno ya se movió. Y como es adentro, es afuera. Napoleón Hill lo sabía. Por eso escribió: cuando la fe se une al deseo, la mente subconsciente recoge la vibración y la traduce en su equivalente físico. No dijo si tienes suerte. Dijo si tienes fe unida al deseo. Jim Rohn, con su estilo simple y directo, decía: el éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Y Wattles lo dejó grabado. Piensa de forma cierta. Actúa de forma eficiente. Y confía en que ya lo has recibido. ¿Te das cuenta? Todos te están diciendo lo mismo. Solo que en tu idioma te lo digo así. Empieza a vivir como si supieras que lo bueno también es para ti. Déjame en los comentarios qué parte de ti sientes que aún no se cree digno. Y luego, bendícelo. Porque estás en proceso de sanar, de elevar, de construir desde adentro. Y ahora, prepárate. Porque en la próxima parte vamos a integrar todo esto en una visión práctica. Tu mapa personal hacia una riqueza alineada, poderosa y real. ¿Lo llevamos a tierra? Cuerpo, parte 8. Tu mapa hacia una riqueza alineada, del deseo al diseño. Ya entendiste que el pensamiento es creador, que la fe es músculo, que el merecimiento es raíz. Entonces ahora viene el paso inevitable. Convertir todo eso en un mapa. Tu mapa. Porque desear sin dirección es como remar sin brújula. Y tú no estás aquí para flotar a la deriva. Estás aquí para diseñar. Y para eso, te propongo algo radical. Deja de buscar resultados. Empieza a diseñar ritmos. Los resultados son como las flores. Aparecen cuando toca. Pero los ritmos... los ritmos son tus hábitos, tus ciclos, tus formas de estar. Eso sí depende de ti. ¿Y cómo se diseña un mapa de riqueza alineada? Con 3 ejes. Escucha con atención. Primero, visión clara y emocional. No sirve decir quiero ser rico. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿A quién ayudas con eso? Hazlo vívido. No digas quiero libertad financiera. Di, me levanto sin alarma, camino descalzo por mi casa con café en la mano, y dedico mis mañanas a crear. Eso es riqueza emocional. Eso es lo que enciende tu sistema interno. Segundo, estructura de acción diaria. No necesitas 20 pasos. Necesitas 3 que repitas. Lunes a lunes. No porque sea mágico, sino porque es tu ancla. Una llamada. Un estudio. Una venta. Un contenido. Acción que afirma tu visión. Eso es tu ritmo. Y el ritmo construye destino. Tercero, comunidad de coherencia. Rodearte de quienes también están creciendo. Dejar de explicar tu sueño a quienes no lo van a entender. No es rechazo. Es elegir vibración. Y si no tienes aún esa tribu, créala. Comparte, comenta, busca, atrae. Estamos en red. Y tú no estás solo. Hill lo dijo en su propio lenguaje: el conocimiento organizado, dirigido con propósito, es poder. Ron lo completó: rodéate de personas que representen tu futuro, no tu pasado. Wattles, desde lo profundo, no luches contra lo viejo. Construye lo nuevo con pensamientos nuevos. Así que aquí va tu tarea invisible. Escribe. Diseña. Afirma. Mira tus próximos 30 días como un arquitecto del alma. Y construye no desde la urgencia, sino desde la intención. Desde la alegría. Desde el saber que lo que estás creando no es solo riqueza en papel. Es riqueza vivida. Déjame en los comentarios una sola imagen de tu visión clara. Una. Y deja que el universo empiece a mover fichas. Porque cuando tú te mueves, todo se mueve. Y ahora sí. Estás preparado para el cierre. Para el broche final que une todo y te recuerda lo que nunca debiste olvidar. ¿Vamos por ello? Final. La riqueza eres tú. ¿Lo sentiste? ¿Percibiste cómo todo encaja? Pensamiento. Fe. Acción. Merecimiento. Diseño. Eso no es teoría. Eso es una ruta.
Y el punto de partida, siempre fuiste tú. La clave del libro de Napoleón Hill nunca fue hacerte rico en billetes. Fue ayudarte a recordar que la mente humana, guiada con intención y corazón, es el recurso más valioso del universo. Hill, Ron, Wattles, todos apuntaban al mismo lugar. A que entendieras que el éxito no es para unos pocos. Es para el que se compromete. Para el que se alinea. Para el que elige reescribirse. Hoy tocamos 7 claves. 7 fuegos que despiertan tu poder. Pensar con propósito. Vencer al saboteador interno. Decidir sin miedo. Sostener la fe. Entrenar tu mente. Reprogramar el merecimiento. Diseñar tu mapa personal. ¿Te das cuenta del viaje? No es un camino externo. Es un regreso a ti. Un renacimiento. Porque la riqueza, hermano, hermana, no empieza en el banco. Empieza en tu identidad. Empieza cuando dejas de mendigar afuera lo que ya vive adentro. Así que dime, ¿qué clave vas a aplicar hoy? ¿Qué parte del alma se te encendió con este mensaje? Te leo en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite recordar que aún puede. Que todavía está a tiempo. Que el fuego no se apagó. Y claro, suscríbete. No por mí, sino por ti. Para no soltar este ritmo. Porque aquí, cada semana, vamos a seguir construyendo riqueza real. De la que no se gasta. De la que transforma. Desde adentro. Nos vemos en el próximo episodio de esta serie. El éxito comienza dentro de ti. Hasta entonces, cree en grande. Piensa en grande. Vive en grande. Porque tú, ya eres grande.